Francisco, el Papa que miró a Cuba, pero no la vio. El mundo acaba de despedir al Papa Francisco, una figura emblemática del siglo XXI. Primer pontífice latinoamericano, primer jesuita en llegar al trono de Pedro, un líder espiritual que marcó su tiempo con gestos de humildad, palabras de misericordia y llamados a la justicia social. Para millones de personas, Francisco fue un papa cercano, humano, comprometido con los pobres. Pero no todos compartieron esa visión. En algunos rincones del mundo, su legado deja más preguntas que respuestas. Y uno de esos lugares es Cuba. Cuando fue elegido en 2013, Jorge Mario Bergoglio despertó esperanza. Venía del sur, conocía el dolor del continente, había vivido bajo dictaduras y no temía hablar de injusticias. Parecía, por fin, un papa que podría mirar al pueblo cubano con compasión, con verdad. Se esperaba de él una palabra de consuelo para quienes sufren represión, para los que son silenciados por exigir libertad, para los que han sido arrancados de su tierra y dispersados por el mundo. Pero esa palabra nunca llegó. En su visita a Cuba, en 2015, Francisco fue recibido por el régimen con todos los honores. Se reunió con Raúl Castro, celebró misas en plazas llenas, ofreció discursos sobre reconciliación y unidad. Habló del perdón, del amor entre hermanos, de mirar hacia el futuro sin rencores. Pero evitó con cuidado cualquier mención directa al sufrimiento del pueblo cubano a manos del poder. No nombró a los presos políticos. No abrazó a las damas de blanco. No se pronunció sobre los actos de repudio, la censura, el miedo impuesto desde hace más de 6 décadas. Ni una palabra para los que luchan pacíficamente por un país mejor. Ni una oración pública por quienes han muerto sin justicia. Durante su estancia en la isla, mientras la televisión mostraba multitudes en misa, decenas de opositores eran arrestados preventivamente para evitar que se acercaran al Papa. Y desde el altar no hubo condena, ni siquiera mención. Solo silencio. Ese silencio fue atronador. Porque cuando alguien con poder moral decide callar ante la injusticia, su silencio no es neutral, es una elección, es una forma de respaldar, de legitimar, de mirar hacia otro lado mientras otros sufren. Muchos recuerdan las palabras de Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998. Aquel papa polaco que conocía el peso de los regímenes totalitarios se atrevió a decir: que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Fueron palabras que todavía resuenan. Francisco, en cambio, optó por la diplomacia, por el equilibrio, por no molestar. Se habló de paz, pero sin mencionar el conflicto. Se pidió perdón, pero sin identificar a los culpables. Se habló de unidad, sin reconocer que en Cuba la unidad obligada ha sido una forma de control. Su actitud generó dolor en muchos creyentes dentro y fuera de la isla, porque la fe del pueblo cubano no necesita mediadores poderosos, sino pastores valientes. Y aunque Francisco habló con fuerza sobre el cambio climático, sobre los pobres del mundo, sobre la avaricia del mercado, fue suave, demasiado suave, con quienes oprimen en nombre del poder político. En entrevistas posteriores, volvió a evitar pronunciarse sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Alegó prudencia, diálogo, procesos lentos. Pero mientras tanto, la represión continuaba. La censura, los exilios forzados, las detenciones arbitrarias. Y el pueblo seguía esperando una palabra que no llegaba. No se trata de exigir perfección, se trata de coherencia. De recordar que un líder espiritual debe estar, primero, del lado del que sufre, del lado del débil, del que no tiene voz. Y en el caso de Cuba, esa voz fue ignorada. A pesar de todo, la fe popular nunca murió. En cada pueblo de la isla, en cada rincón olvidado, sigue habiendo gente que reza,
que enciende una vela, que pide libertad al cielo, aunque en la tierra no encuentre justicia. Esa fe no depende del Vaticano, ni de obispos, ni de cardenales. Esa fe vive en los corazones humildes que creen en un Dios que no necesita permiso para amar, ni condiciones para actuar. El Papa Francisco fue un hombre de su tiempo. Hizo mucho bien. Transformó la imagen de la Iglesia. Se acercó a los más pobres, habló de la tierra como casa común, se enfrentó a los excesos del sistema económico. Todo eso es cierto, pero también es cierto que eligió callar donde más se necesitaba su voz, y la historia, tarde o temprano, le pasará la cuenta. Hoy ha muerto, y el mundo lo honra. Pero en Cuba, el luto es distinto. No es odio, no es venganza, es decepción. Es el dolor de haber sido ignorados por quien podía, al menos, haber dicho la verdad. Porque cuando los libros se cierren y el tiempo pase, no se recordará solo lo que un hombre dijo, sino lo que eligió no decir. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video y te ha hecho pensar, no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal para no perderte más contenido increíble como este. Activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba algo nuevo. También me encantaría saber qué opinas, así que déjame un comentario aquí abajo.